a este ciclo organizado por la Comisión Administradora del Molino, que se denomina El Molino desde Casa. Esta es la tercera entrega. Tuvieron la amabilidad de invitarnos junto a mi querida amiga Mónica Capano. Los dos vamos a conversar de algunos aspectos vinculados a la historia de este emblemático edificio y a las circunstancias con las cuales fue construido. Y bueno, para iniciar, ¿te parece, Moni, que te presentes por primero? Después me presento yo. Bueno, yo lo que quería decir es que nos perdonen porque estamos aprendiendo con nuestras nuevas tecnologías, así que bueno, haremos lo posible. Muchos me conocen porque mucha de la gente que seguramente nos está viendo en algún momento ya tuvo contacto con nosotros en el Molino. Yo estoy trabajando como asesora de la Comisión Administradora del Molino. Desde hace años me dedico a las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio y soy asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados con esta temática. Bueno, Pedro. Yo soy presidente de ICOMOS Argentina. ICOMOS es una OSC que trabaja junto con la UNESCO en los temas de patrimonio mundial, y acá a nivel nacional tenemos un gran trabajo en todo el país y hemos apoyado fervorosamente el proyecto de recuperación de este emblemático edificio desde ya el momento en que no había salido la ley, que el proyecto estaba en la Cámara de Diputados. También soy director de patrimonio de la provincia, pero bueno, en este caso, por mi trabajo previo, junto a Moni y un montón de organizaciones de la sociedad civil, es que estoy colaborando en este vivo. Claro, porque tanto Pedro como yo tenemos varios sombreros, es decir, estamos dentro de la gestión estatal del patrimonio, pero también tenemos una militancia en las organizaciones de la sociedad civil en defensa del patrimonio. Así que bueno, Pedro, ¿por qué hablamos de nuevos abordajes en el patrimonio? Sí, porque debe haber sido un nombre que debe haber llamado la atención, porque el nombre del conversatorio son nuevos abordajes. Básicamente esto es un trabajo que muchas organizaciones, la sociedad civil, organismos internacionales, la propia universidad y el propio Estado viene realizando para desconstruir este concepto del patrimonio exclusivamente asociado a la arquitectura o a la arquitectura vinculada a la historia o a las manifestaciones artísticas del siglo XIX y del siglo XX. Hay mucho trabajo de muchos de nosotros para sacar al patrimonio este constructo del siglo XIX solamente como una obra bella o como obra única o como una obra individual. Nosotros venimos interpelando esta definición que se instaló en el año 40 posiblemente para preservar los bienes que necesitaba la entonces historia oficial, que tenían que ver con la historia de los próceres, de los héroes o de la iglesia. Entonces nosotros venimos incorporando temas en el cual empezamos a interpelar esta construcción, esta definición más de construcción. El tema de la participación de la sociedad civil, el tema de que el bien patrimonial tiene un papel clave en los planes de desarrollo, temas vinculados a la contemporaneidad, tema de género, tema de diversidad, tema de cambio climático, cuestiones vinculadas a la resiliencia, a los pueblos originarios, a los colectivos y las comunidades afrodescendientes. Son interpelaciones necesarias y importantes y muy constructivas en el momento de empezar a definir el patrimonio cultural. Por ejemplo, Moni, el vínculo con el patrimonio material, en el cual yo sé que vos tenés mucho para decir acá. Sí, es decir, en primer lugar, decir que lo novedoso en este caso del abordaje del Molino es que se contemplan esas dimensiones que en realidad tanto la material como la inmaterial nunca pueden estar disociadas, no lo están, de hecho. Es decir, cuando nosotros consideramos un objeto con valor patrimonial, no pensamos solo en su materialidad, sino que pensamos en su valor simbólico. Y al revés, aquellas cuestiones simbólicas siempre inhieren en la materia. Ya lo decía Halbausch cuando hablaba de la memoria se da a partir de la materia, es imposible pensarla desde otro lugar. La posibilidad, digamos, de ingresar en las consideraciones patrimoniales todos estos distintos aspectos,
consolidan esta idea del patrimonio como un derecho colectivo, como un derecho colectivo en el que la comunidad tiene una sustantividad importante o definitoria, mejor dicho, y además que tiene un altísimo valor histórico. Es decir, para cierta comunidad en un determinado momento histórico o en un determinado espacio geográfico, algo puede tener valor patrimonial y después dejar de tenerlo. Es por eso que para nosotros estos conceptos tienen que ser absolutamente dinámicos, porque el bien cultural no tiene valor en sí mismo, tiene valor en relación con. Es decir, antes se consideraba, y lamentablemente todavía se sigue considerando, la cuestión de la monumentalidad, de la excepcionalidad, dejando por fuera todo aquel patrimonio que decimos patrimonio plebeyo, de cercanía, que en realidad es lo que expresa las comunidades, digamos. Cuando se empieza a trabajar el patrimonio inmaterial, se pretende, digamos, resolver estas cuestiones. Y además hay un aspecto que es muy importante y que es trabajar el patrimonio ligado al territorio, porque al ligarlo al territorio y a la memoria, llegamos a la identidad o a las identidades, como nos gusta decir a nosotros en plural, teniendo en cuenta que esas identidades además son dinámicas, se van construyendo, co-construyendo. Por eso es imposible dejar de tener en cuenta la voz de la comunidad cuando nos referimos al patrimonio. Moni, quería hacer un comentario. En esto que nosotros definimos al patrimonio como polisémico. Su definición se va modificando todo el tiempo de acuerdo a los distintos momentos históricos y los distintos contextos. Claro. Desde el viejo monumento al concepto de patrimonio han pasado 80 años. La semana pasada yo tuve que dar una conferencia en la UBA sobre patrimonio y género, donde abordé el tema desde el colectivo LGTB. Y por supuesto, planteé un tema que puede ser la discusión en las próximas décadas, si el patrimonio, el término no está muy asociado al mundo de lo masculino, porque patrimonio es un término que se refiere a pater y tiene que ver con la patria, claro, tal cual, como la patria. Voy a hacer un comentario. Yo hace 5 años, cuando dábamos estas charlas con Moni, yo planteaba que posiblemente lo que hoy estemos definiendo como patrimonio, en 20 años lo vamos a terminar interpelando. ¿Por qué? Porque nuevos contextos, nuevas realidades, el empoderamiento de otros actores sociales o de otros sectores contrahegemónicos, que hoy ni siquiera los consideramos, va a ser que estemos revisando las definiciones que damos hoy en día. Y ahora me encuentro ya como criticando el mismo término o empezando a criticar el mismo término que hasta hace pocos años era el que nos permitía a nosotros, de alguna manera, salir del encierro de pensar el monumento, digamos, como una obra única, descontextualizada, fuera del territorio. Sí, recortada, absolutamente recortada. Es decir, y esto que decís es patrimonio, patria, digamos, tiene toda una serie de connotaciones que a nosotros nos permiten interpelar algo desde además una mirada antropológica de la cultura, claro. Que hoy hasta nos hace ruido hablar de culturas, hablamos de cultura, hablamos de culturas, hablamos de identidades, y todo lo enmarcamos en una lógica social. Y cuando yo, digamos, abordo el molino desde las cuestiones de la inmaterialidad, no hago en realidad más que interpretar el decreto, porque el molino fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, es decir, todos estos cambios en el patrimonio se dan a partir de 1980, digamos, ahí muy cerquita, y es llamativo que en lugar de hablar el decreto en sus fundamentos de los valores estéticos de este monumento excepcional, en realidad habla de lo que fue la vida que hubo adentro de ese molino. Es decir, qué personajes circularon, por qué en realidad es un lugar que legitima, y esto también es muy interesante y lo vamos a ver si lo podemos desarrollar, legitima miradas tanto populares como de élite. Es decir, hoy nosotros además lo hemos visto en estos años de trabajo, desde que se abrió se expropió la confitería y todo el edificio, cómo, digamos, a todo el mundo le resuena el tema del molino.
Y no creo que la gran mayoría sepa acerca ni de Gianotti ni de los valores arquitectónicos, sino que recuerda haber tomado un café en esa planta baja o haber celebrado o haber ido a alguna fiesta de 15 en el primer piso. Entonces, cuando hablamos de lo inmaterial, tenemos que hacer referencia a las prácticas, a las fiestas, a los rituales, a los saberes, es decir, a todas esas cosas que circularon y que circulan hoy en día en ese edificio para el cual usamos un concepto que es el de semióforo. El semióforo es ese objeto que se recorta de su cotidianeidad y adquiere un valor significante muy fuerte desde lo simbólico. Entonces, el molino no es un edificio más, no es un edificio estético, sino que el molino son todas esas capas de significado que le fueron añadiendo tantos años en el que el molino fue el testigo de la historia argentina de todo el siglo XX. Y bueno, y ya estamos en el siglo XXI y sigue siendo testigo. Sí. Mónica, te quería hacer una pregunta en este sistema de conversación que tenemos, de conversatorio. Vos decís que el molino está protegido por una ley nacional, que es la ley, no me acuerdo el número de ley. El decreto, ya ahora te lo digo. La ley que fue promulgada en el año 1997. Vos decís que es el decreto 1110 del 24 de noviembre del 97. Que fue el mismo año en que el edificio se cierra. Vos decís que fue milagroso que en el año que se cierra, después vamos a hablar de los cierres del molino, se promulgara esta ley, este decreto, que tiene valor obviamente de ley, porque de otra manera, bueno, ¿cuál hubiera sido la suerte del molino? Y vos decís que en esa ley que se lo declara monumento histórico, los criterios por los cuales se lo declara también incluyen los temas simbólicos, los celebratorios, los rituales y las fiestas. ¿Sí? No incluye los temas estéticos, arquitectónicos. Esto es muy importante porque tenemos que entender que la norma internacional, con la cual todos empezamos a hablar del patrimonio inmaterial, surge en el año 2003. Varios años después, en realidad después es a partir del 2000 que empezamos como a empezar con esta interpelación de lo inmaterial, por lo menos en muchos patrimonialistas. Esta normativa era anterior, era del año 97, era como bastante por eso. En relación a los criterios de valoración. Y acá lo importante es también recalcar que en esta gestión que está haciendo el Estado, porque el molino así fue expropiado por una ley nacional, era de dominio privado, o sea, era un edificio privado que sus dueños, por distintos motivos, desde el año 97 que lo cierran, no lo volvieron a abrir y el edificio que estaba sobre la confitería, en el cual vivían distintas unidades. Después también vamos a comentar cómo fue este sistema de rentas, porque en realidad la familia de Brena nunca vende ninguna de las unidades de los distintos pisos, es decir, siempre son dueños de la totalidad del edificio, y desde el año 97 que se cierra la confitería, se van desocupando los departamentos y no se vuelven a ocupar, o sea que el edificio llega un momento que está ocupado solamente en 3 unidades, porque muchas, además de las personas que vivían, se van muriendo, y esto, digamos, le da una característica muy especial al porqué de la expropiación. Es decir, el Estado se hace cargo con un proyecto de expropiación que en realidad es el que se convierte en ley, pero hubo muchísimos proyectos previos, por el valor que tenía, el valor identitario que tenía para los, no solamente para los porteños y las porteñas, ¿no? Es un valor identitario para cualquier persona que viniendo de las provincias se tomó un cafecito en el molino. Entonces, sí, perdóname y vayámonos así. No. Te voy a plantear un disparador, porque la historia del molino también es la historia del mundo del trabajo. Es la historia de Cayetano Brena y la historia de la inmigración. De la inmigración, de la producción pastelera, de la industria de la producción pastelera. Sí. Sobre todo desde mitad del siglo XIX.
¿Nos puedes comentar un poquito, Moni, quién era Cayetano Mira, Brena? lo que es interesante es que nosotros en estos 2 años de investigación hemos tenido, digamos, que lidiar o que contraponernos a un relato consolidado que se había construido en base a datos no verificados. Entre esas cosas aparecía Brena como genovés, y bueno, lo que hemos averiguado es que en realidad había nacido en Lodi, en la Lombardía, y Ah, mirá que vos. a la mayoría de los que venían de Italia, como salían del puerto de Génova, les decían que eran genoveses. Así lo encontramos en un montón de planos de la época de fines del siglo XIX, donde hay en ese barrio donde está la confitería del Molino, censados muchísimos genoveses panaderos. Ahora también nos preguntamos si eran todos genoveses. El mismo Brena crea en el año 1950, y esto es un hallazgo que hace el equipo de arqueología urbana que está trabajando en el Molino, se encuentra una bandeja de plástico que dice en el centenario del molino, y la bandeja está fechada en 1950. O sea, como si el molino hubiera existido en 1850. Esto no fue así. En 1848, y perdonen la cantidad de fechas, pero nos marcan bastantes hitos importantes, existía una confitería llamada del Centro, pero que no estaba donde está ahora el molino, sino a una cuadra, en Rodríguez Peña y Rivadavia. Enfrente no estaba la Plaza del Congreso, la Plaza del Congreso No, es de 1904. Entonces, lo que se supone que en la Plaza Lorea, que es la que estaba antes que se abriera en dos por el tema de Rivadavia, en esa plaza supuestamente había un molino harinero. También ahí hemos tratado de encontrar testimonios. Sabemos que hubo un tanque, hay fotografías del tanque de agua y hubo un mercado de Lorea. Encontré el último hallazgo, es que se dice que ese mercado de Lorea, que era muy importante porque es en realidad el que construye un centro comercial diferente del centro histórico y que va a ser el antecedente de lo que va a ser el 11, o sea, todo se relaciona con todo. En ese mercado, lo último que encontré es que se construye sobre lo que había sido el molino harinero. Pero también encontré muchos más molinos harineros, o sea, la zona de las manzanas de lo que hoy es Callao y Rivadavia, había varios molinos harineros, o sea, era una zona donde se habían asentado panaderos. o sea, Moni, Entonces, sí. entre el año 1858 y 1868, Cayetano Brena crea una confitería que se llama el Antiguo Molino, en la calle Rivadavia y Rodríguez Peña. Sí, pero no es de Brena, ¿No es de porque Brena? Brena encontramos que llega a la Argentina en 1883. Es decir, si nosotros creemos que Brena está en 1850, sería un hombre que vivió más de 100 años. Es decir, lo que hemos encontrado a través del dato inmigratorio es que Brena recién va a estar en 1883. Muere en 1938. Así que todas estas cuestiones, digamos, son los que a nosotros nos arma un nuevo relato. Un nuevo relato en virtud de la constatación de fuentes que en su momento no habían sido consideradas. Entonces, lo que vos muy bien decís es que existía una confitería, pero esa confitería era de otras personas. Se habla inclusive de un español que sería el dueño, y seguramente Brena y Rossi, quizás antes que Brena, se instalan a trabajar ahí porque vienen de Italia con sus saberes gastronómicos, son dos pasteleros eximios, y se instalan a trabajar ahí, en una confitería que aparentemente en 1868 ya es un emprendimiento pujante, pero la sociedad de estos dos es recién en 1886, porque Brena antes no estaba, o sea, Brena llega en 1883, en 1886 se hace socio de Rossi, se quedan con la panadería de Rodríguez Peña y Rivadavia,
y de repente a nosotros se nos había perdido Rossi en la historia, Pedro. No lo podíamos encontrar por ningún lado. No, nadie hablaba más de Rossi, se nos había escapado de todo el relato. Y bueno, encontré que en el año 1890 murió Rossi. Y que Brenna, en homenaje, le mandó a hacer un retrato, etcétera. O sea, son datos que se van construyendo a partir de referencias de diversas fuentes. O sea que, así que bueno. A partir de la década del 80 del siglo XIX, podemos decir que Cayetano Brenna es el dueño de una confitería en Rodríguez Peña y Rivadavia llamado El Antiguo Molino, en homenaje a un molino harinero posiblemente que hubiera ahí, y que él mismo mantiene esta confitería hasta el año 1904, por lo menos, en que decide trasladar la confitería, decide trasladar. En este modo quiero decir un pequeño contexto. Consideremos que en el año 1868 el censo establecía que en la ciudad de Buenos Aires había 258.000 habitantes. En el año 1914, 2 años antes que se inaugure el nuevo edificio del Molino, había 1.500.000 habitantes. Digamos, la ciudad había pasado en pocos años en tener 1.300.000 habitantes. Esto vino acompañado con un sistema de fragmentación de territorio en pequeñas parcelas que hacía que la ciudad se extendiera. Parcelas donde se construían viviendas individuales, que también estaba estimulado por la aparición de un sistema de transporte y un mejoramiento de las vías públicas. Esto es lo que hizo, a ver si Mónica, vos estás de acuerdo, esto no solamente estiró los límites de la ciudad, permitiendo que se llegara, por ejemplo, hasta el sector donde hoy estaba el Congreso, que antes era un sector era la periferia. La periferia, sino que esto también modificó el plusvalor de las parcelas. Obvio. Esto siempre hablamos con Mónica, es muy interesante entenderlo, que a fines del siglo XIX, la aparición de la electricidad, que sería hoy un equivalente a Internet para nosotros, modifica absolutamente los cambios y las costumbres de la población. Y permite, por supuesto, a través del ascensor y de otros inventos como el portero eléctrico, que las parcelas que solamente podían tener una o dos niveles pasaran a tener 6, 7 u 8 niveles. Esto lo que dota es de un enorme plusvalor a esas parcelas que posiblemente haya hasta resignificado el negocio de Cayetano Brenna cuando decide instalarse en 1904. ¿O no, Moni? Acá lo que te quiero agregar, digamos, que es decir, ya muerto Rossi en 1890, sigue Brenna con la confitería en la calle Rodríguez Peña, le va muy bien y compra el primer terreno en 1904, como muy bien vos decís, 1903 es la Plaza de los Dos Congresos, o sea, es todo muy, muy en simultáneo. Y obviamente hay una plusvalía que va a tener esa zona que hasta hace no tanto tiempo era una zona de molinos harineros, era el campo. Hay un testimonio de viajes en globo, que la gente se iba, o sea, que un viaje en globo que se hacía en un lugar donde no había edificios. Entonces Brenna va comprando los 3 inmuebles, primero compra el de la esquina, después compra los 2 laterales, hemos reconstruido qué es lo que había antes en cada uno de esos lugares, y todo esto es previo a la intervención que va a dar por resultado ese edificio. Yo, haciendo relación con lo que vos decís, Pedro, cuando se va a construir el edificio se le pone un ascensor, porque hubiera sido imposible utilizar los pisos de arriba de no existir un ascensor. Y esto tiene que ver con esta cuestión de esta Buenos Aires, que como muy bien señalaste vos con el tema de la población, deja de ser la gran aldea para convertirse en la metrópoli. Esto tiene que ver además con el hecho de la federalización de Buenos Aires, claro, que hace que toda aquella cuestión que era más precaria en la ciudad se va a constituir más permanente. Una vez que ya está la federalización de la ciudad de Buenos Aires, lo que era más efímero se convierte en permanente, porque va a ser la sede, la ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional. Entonces ahí van a empezar a crecer las distintas instituciones que le dan una fisonomía que va de la mano de lo que algunos autores hablan de los palacios sin reyes, es decir, una bonanza económica, clases sociales que construyen estos palacios
y el tema de la propiedad, que lo que va a ser después la propiedad horizontal y al principio las casas de rentas, con el tema de la electricidad y el tema del gas, ¿no? Claro. Son los temas que modifican. El tema del sistema cloacal también, que también lo estudió Tarantini, Jorge, claro. En un libro que es que también lo tenemos como de consulta. Te voy a decir una interpretación, porque yo acá interpreto. La investigadora, me encanta que interpretes. La investigadora sos vos, Morí. Cuando Brena compra los 3 lotes, o cuando empieza a comprar los terrenos en 1904, el edificio del Congreso estaba en plena construcción. 1904 es el año también que matan al autor del Congreso, que Víctor Meano lo matan en 1904. El Congreso se inaugura formalmente en mayo de 1906, cuando se inauguran las sesiones ordinarias. Posiblemente Brena supiera que ese sector iba a estar dotado de energía eléctrica, porque el desarrollo de las empresas eléctricas en la ciudad de Buenos Aires no fue democrático. En general, no, obviamente que no. Y seguramente cuando se instala el Congreso, un empresario como Brena debe haber sabido que ese sector tenía que ser sí o sí abastecido por energía eléctrica. Lo cual que probablemente él ya sabía que al momento de la compra que ese inmueble no solamente iba a ser una unidad de negocios en relación a la industria pastelera, sino que también podía llegar a ser una unidad de negocios en relación a lo que en ese momento fue o empezó a ser un negocio floreciente, que es el edificio de rentas. Aprovecho porque hay una pregunta. ¿Se sabe por qué la traslada a la confitería? Quiero entender. Es decir, no sabemos si la confitería de la calle Rodríguez Peña era propiedad de ellos o era de otro propietario y ellos tenían el comercio. Lo que sí sabemos es la compra ya solamente de Brena, Rossi ya muerto, de los 3 lotes. Claro. Él lo que hace es poner su panadería en la esquina, en un edificio de planta baja y 2 pisos, donde utiliza la planta baja para la venta de productos pasteleros, utiliza el primer piso para fiestas, y acá te cuento algo que no sé si lo sabés, Pedro. Nos enteramos de que aún antes de haber construido el edificio, o sea, en 1913, en el primer piso se hacían fiestas de bautismo, gracias a una molinera, que es una de las páginas de los fanáticos, ella se llama Susana Smith, y la página es de Nacho Viñas, es decir, que es una de las que nos nutre, ¿no? Con muchos elementos. En 1913 se celebra un bautismo en el primer piso, y en el segundo piso vivía Brena. Entonces, todo esto es muy anterior al edificio de Gianotti, que es en realidad, se habla de 1910, pero bueno, se termina, no es 1910, hablamos en 1916. Bueno, Moni, aquí hay un dato importante también, Gianotti. No te olvides que Gianotti venía de hacer la obra más alta de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Claro. La Galería Güemes, así es. Gianotti era un especialista en construcciones a la altura y de las complejidades que tienen los edificios en altura. Digamos, no por nada lo contratan a Gianotti, en realidad un hombre que sabe cómo resolver una estructura compleja, porque en realidad nunca se paró la confitería, nunca en el momento en que se decidió. Nunca dejó o sea, esto es casi un milagro, ¿no? Porque unió los 3 edificios como una especie, bueno, Guillermo García lo cuenta mucho mejor que yo, que es claro, quien está a cargo de toda la cuestión material y de la historia arquitectónica del edificio, como que los teje a los tres edificios, hace uno solo, pero en realidad son 3. Y cuando hacen esta obra, nunca cierra la confitería, o sea, va cambiando de lugar las cosas, pero no cierra la confitería. Esto todo tiene más que unas explicaciones maravillosas, de acuerdo cómo lo hacen, porque había 3 subsuelos, que son una cosa increíble de conocer. Pedro, en relación con esto, y ya que consideramos que este semióforo
que es este concepto interesante que usamos para el patrimonio, fue testigo de la historia argentina, pero en algunos momentos cerró. ¿Cuántas veces? Y no solo en 1997 cerró. A ver, la historia que nosotros conocemos, la historia útil de este magnífico edificio, va desde el 9 de julio de 1916 hasta una fecha de 1997, donde un día, como pasa generalmente en todas estas quiebras, apareció un cartelito que decía cerrado por vacaciones y que nunca más abrió. Como generalmente pasa en estas quiebras, digamos, maniobras malavidas, ¿no? En todo este proceso, ¿cuántas veces se cerró? ¿Varias veces el molino? El primer cierre es con la Revolución del 30. ¿Por qué? También esto lo hemos investigado a pesar de, digamos, testimonios de que había sido el nieto de Brena, que consideró que esto no era cierto. Llegamos a la conclusión a través de las fuentes de que sí es cierto. Es decir, ¿qué es lo que es cierto? Que en el primer piso de la confitería del Molino se atrincheraron un grupo de jóvenes radicales que resistieron a los cadetes que venían, digamos, gestionando, avanzando sobre el centro de la ciudad en lo que fue la revolución de Uriburu. La nota de color es que ahí aparecía un Videla, que, digamos, es el padre de quien fue el dictador Videla, que también tuvo una reunión en el Molino, que está referida, creo que es un artículo de Abraham, donde hubo una reunión en plena dictadura para celebrar la democracia, en este oxímoron absurdo, donde se invitó a varios representantes de partidos políticos. Hasta ahora no hemos logrado encontrar quiénes, los nombres y los apellidos de quienes concurrieron. Sí sabemos que dentro del radicalismo esto provocó un enfrentamiento porque hubo muchos que consideraron que no debían asistir a esa reunión que se realizó en el primer piso del Molino. O sea, primer cierre, 1930, aparición de este personaje, de este militar Videla, que es el padre de quien fue el dictador, y hay otro cierre que se produce en dictadura. Este otro cierre es una historia muy, muy llamativa, porque aparece un personaje bastante extraño, que dicen que además está relacionado con el policía Coria, que, digamos, vacía la confitería. Es decir, utiliza la razón social. Los Brena no venden el edificio ni la confitería, digamos, como material, pero sí venden la razón social, o sea, va cambiando la razón social. Y este hombre vacía la confitería, produce un vaciamiento y la gente llega un día a trabajar y a punta de pistola les dicen que se vayan a su casa sin, obviamente, ningún tipo de indemnización. Bueno, esto estamos viendo de cuándo a cuándo se produce ese cierre y después el último cierre que es ya 1997. Y después, acá hay una pregunta, perdóname, no sé si la estás viendo, si en esa época las confiterías se construían con tanto lujo y detalles. Yo quiero hacer un comentario que también hace tiempo que lo vengo pensando. En 1868, que aparentemente ahí Mónica nos explica, que el antiguo confitería El Molino, el propietario no era Cayetano Brena, por ahí era un propietario anterior, pero también es el año en que se crea Los Dos Chinos. Los Dos Chinos es de 1868, en otro sector de la ciudad, y los desarrollos de Los Dos Chinos y los desarrollos de la confitería del Molino van en paralelo. Se convierten en grandes empresas pasteleras y gastronómicas, en importantes unidades empresariales y de negocios. Se han tenido, digamos, Los Dos Chinos ha llegado a tener un hotel importantísimo, creo que en Calle Brasil. Evidentemente, tenía que ver con cambios y costumbres por ahí que se han perdido, y eso explica por ahí la decadencia de esta industrialización. Pero en un momento... Te doy un datito interesante acá, digamos, hemos trabajado mucho en relación con las
con las vinculaciones, o sea, a través de las entrevistas, a través de las entrevistas al dueño de la Confitería del Progreso, que nos ha aportado muchísimos elementos, estaban muy vinculados, porque Brena tiene 2 hijas, no tiene hijos varones, por eso después los que siguen no son Brena, sino son Rocatagliata. Pero aparece también la figura de Armentano, aparecen personajes que están vinculados con otras confiterías importantes de la época. Rastreamos un artículo de Paco Urondo, además que acá otra nota de color, la revista en la que aparece el artículo de Paco Urondo, Panorama, lo tiene a Onganía en la tapa. Y Paco Urondo habla sobre los distintos cafés de Buenos Aires y habla de La Ideal, que también era una confitería de lujo, es decir, claro, había muchas confiterías. El Águila era otra confitería claro, lujosa. Y lo que dice Paco Urondo, que en su momento de mayor esplendor, la confitería del Molino llegó a fabricar 1.850 kilos de masas por día. Es decir, esto es una producción brutal, porque no solo abastecía la confitería, sino que abastecía otras. Y tenía un servicio, hoy lo llamamos servicio de catering. Hacían no solamente las fiestas adentro del molino, sino que a otras fiestas les proveían de la mercadería. Y acá una notita también interesante. Las fiestas que se hacían en el molino, también lo que hemos rastreado, tanto los casamientos como otro tipo de fiestas, no eran fiestas de la oligarquía argentina. La oligarquía argentina compraba la producción del molino, pero las fiestas de casamiento o se hacían en las casas particulares, que eran estos palacios sin reyes, o el tema estábamos con el Jockey Club, el Club de, o sea, otras entidades que no eran el molino. El molino era más bien un lugar donde la clase media, incipiente, que se estaban enriqueciendo, como el caso de Brena, por todos estos emprendimientos, hacía sus fiestas. Lo que sí era importante era que era el lugar de reunión de los diputados y los senadores. Por eso claro, se hablaba de la tercera cámara, es decir, ahí en los salones del molino se rosquearon muchísimas de las leyes de la República Argentina. Bueno, ¿y cuáles consideras que, por ejemplo, pueden ser los hábitos y costumbres que han hecho que estos lugares emblemáticos y de enorme desarrollo gastronómico hayan perdido cada vez más impacto hasta, digamos, Molino en el año 1997 termina prácticamente siendo un lugar donde vendían comida por peso. Digamos, comida por peso. Digamos, acá debe haber habido también, digamos, hay hábitos y costumbres que se han perdido, hay reemplazo de estas grandes pastelerías y estas grandes confiterías, posiblemente por otras cadenas de productos industrializados. Digamos, hay una cuestión de que los productos de calidad son muy caros. Entonces, yo lo veo, qué sé yo, cuando hablo con la gente, porque una de las cosas que nosotros hemos recurrido es a tener charlas con pasteleros de renombre, tanto con Gross como con Brignole, que es el dueño del Progreso, como con Ruiz, porque indudablemente en el momento en que se concesione la confitería del Molino hay que tener en cuenta todas estas cuestiones del mercado. Estamos hablando en la prepandemia, ¿no? Ahora vamos a tener que, digamos, reelaborar todo en virtud de este nuevo mundo que estamos transitando. Pero, digamos, justamente lo que nosotros estamos viendo es en patrimonio inmaterial el cambio de las prácticas, ¿no? Además, claro, la celebración de los casamientos, las fiestas de 15, todo esto se hace de otra manera o no se hace. Hay rituales que ya no se cumplen y son reemplazados por nuevos rituales. Entonces, todo esto tiene que estar claro cuando se vaya, digamos, a determinar los distintos usos que va a tener el molino. Lo importante es que va a ser un gran espacio cultural, ¿no? Eso claro, es lo... Ahora, antes de empezar con ese tema, el edificio del molino tiene como 9 plantas. Las 4 plantas más altas eran dedicadas a las oficinas o a los edificios de rentas. Sí. El primer piso y la planta, el primer piso era lo celebratorio, las fiestas de 15, los cumpleaños, los casamientos. La planta baja era el sector gastronómico,
las mesas y los mozos. Y después tenía 3 niveles de subsuelo. El primer subsuelo, creo, Mónica, vos me dijiste, o Guillermo García me contó, que es la industrialización de todo este sistema. De todo este sistema de abastecimiento interno y abastecimiento externo. El segundo subsuelo era... Producción, ¿no? De producción casi... De producción. De Sí. producción. El segundo subsuelo era casi como la sala de máquinas. La sala de máquinas que abastecía todo el edificio. Y el tercer subsuelo, que es el que estaba inundado en el momento de la toma del edificio, era el lugar de depósito. Digamos, de depósito, y por lo que hemos llegado a la conclusión que hemos llegado con las entrevistas, era el lugar donde se limpiaba no la vajilla sino todo lo que eran los instrumentos para esta fabricación de repostería. Muchos de estos es llamativo todo lo que ha encontrado Sandra Guillermo, que es la arqueóloga que está a cargo de toda. Es impresionante, porque además muchas cosas que no teníamos la menor idea de cuál era el uso y la función. Estos pasteleros que nombré antes nos dijeron para qué servían. Ese tercer subsuelo, que además era mucho más chico que los otros, las condiciones de trabajo eran no precarias, eran realmente tremendas. Ya era terrible la condición de trabajo en el primer subsuelo, donde prácticamente no había ventilación, había un pequeño ventilador y una abertura por la que no entraba prácticamente la luz. Y sin embargo, a pesar de estas condiciones, un día que bajamos con don Antonio, uno de los pasteleros, y que además había sido echado en estos cambios de razón social sin recibir indemnización, todo esto quedó fuera de su consideración y se emocionó hasta las lágrimas, que todos nosotros nos conmovimos. Fueron las primeras ingresos antes de estar casi nada restaurado, porque dijo, acá es donde yo trabajaba. Y eso nos golpeó muy fuerte, porque es decir, la dignidad del trabajo más allá de las condiciones en las que se hacía, ¿no? Toda esta cuestión de la creatividad, él nos mostró qué es lo que él hacía, el postre Rubí, por ejemplo, y que enfrente estaba el ucraniano que hacía el postre ucraniano, que todavía no hemos llegado. Tenemos ahí una amiga que nos está asesorando con la comida ucraniana para ver si establecemos cuál era el postre ucraniano, ¿no? Porque esta es otra de las cuestiones que, bueno, es largo hablar de cómo estamos reponiendo los recetarios, ¿no? Bueno, eso también un poquito es para tomarnos del inicio, que cuando nosotros hablamos del mundo, de estos nuevos abordajes, es que estamos tomando cuestiones no solamente vinculadas a lo artístico, al Art Nouveau, a este hombre, a este arquitecto maravilloso que fue Gianotti, sino al Molino también como parte del mundo del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, de este sistema, de este mundo de la pastelería que tuvo un enorme auge durante muchísimas décadas y que marcó también las costumbres de porteños, porteñas, argentinos, argentinas, que celebraban, que festejaban, que se peleaban desde la política, que era además el molino, como bien vos dijiste, en esta cuestión de la industrialización de Buenos Aires, ¿no? Era una industria. Era una industria que además tenía una fábrica de hielo abajo. Y era lo que nosotros podemos decir un territorio laboral, donde también acá hay una cosa muy interesante, y que es que los panaderos que se incorporaban al mundo de trabajo, muchas veces, a pesar de las precarias condiciones laborales, lograban tener su propio emprendimiento. O sea que es la historia de Brena. Parece que la historia de Brena se repitió en varios casos. ¿Ah, sí? Sí, eso también lo he encontrado. Y los panaderos fueron el primer gremio más combativo, porque una de las cosas que muchas veces se pierde de vista es que mientras pasaban todas estas cosas positivas de una ciudad pujante, gente que llegaba a hacerse la América y construían una fortuna, había toda una clase trabajadora que no gozaba de ningún derecho. Esto de trabajar en un subsuelo, en estas condiciones, con jornadas laborales que dicen que en el caso de los panaderos muchas veces eran de 11 horas, con trabajos
de noche para poder tener la mercadería a primera hora de la mañana. Esto hace que formen una sociedad anarquista, que es una de las primeras que hace huelga. Esta sociedad, que es una sociedad cosmopolita de resistencia y colaboración, que la funda un italiano, obviamente, y hay una cosa, un datito muy interesante. Son los que le ponen como anarquistas, para burlarse del status quo y de la iglesia, nombres a las facturas. O sea, que nosotros hablemos de vigilantes, que hablemos de suspiros de monja, o que hablemos de bolas de fraile, que todo esto tiene que ver con esa burla propia de anarquistas. Yo encontré un libro maravilloso que en la tapa tiene una foto donde están los panaderos amasando y en las paredes están colgadas las armas, porque eran de armas llevar, armas de verdad. Y acá está todo lo que significó el espacio también del Molino, porque eran frecuentes las movilizaciones. Hubo una masacre, la masacre de la Plaza Lorea en 1909. Es decir, no todo era luminoso en esta historia, estaba la contracara, que es la que también tenemos que dar cuenta. Y acá viene el dato de color, y es que hay toda una historia que considera que el imperial ruso, que es otra de las creaciones de Brena. Brena es el creador del Leguizamo, a pedido de Gardel, para homenajear a su amigo el jockey, pero también el imperial ruso, que fue tan famoso que se conocía en Europa como el postre argentino. El imperial ruso, además de sus ingredientes, tenía a los zares dibujados digamos, con distinto tipo de azúcar y cacao. Siempre se creyó que era un homenaje a los zares, pero hemos encontrado que venía con una notita, notita que decía: cortarlo con cuchillo caliente porque se desmorona. Y entonces, esto lo ponemos en el contexto del anarquismo, los panaderos que utilizaban nombrar a las facturas de manera de dar un mensaje. Indudablemente el imperial ruso nos permite, digamos, sospechar por esta leyenda que no fue en homenaje de los zares. Claro. Tengo una pregunta, a ver, Pedro, ¿vos la ves? De Lidia Braco. Lidia Braco. Hola, Lidia. Hola, Lidia. Al nombrar los postres, ucraniano, Rubí, me surge la duda si se podría delinear una identidad de la industria de la gastronomía, pastelería de esos años. Así como se dice que los panaderos, los anarquistas bautizaron algunas facturas, ¿habría una identidad de la pastelería argentina o porteña? Lo pregunto como para pensar en los próximos servicios de catering en la apertura de ese lugar. Boni. Sí, yo creo que sí, Lidia. Nosotros lo que hemos tenido la suerte de acceder es a distintos recetarios que marcan distintas épocas. Entonces, lo que estamos tratando ahora de ver es las recetas emblemáticas y cómo se da esa transformación diacrónica de una misma receta. Y también ahí leer esos cambios en virtud de las modificaciones de los hábitos, porque obviamente hoy no podríamos comer ningún postre con la cantidad de huevos que aparecen en estas recetas. O sea, no los podríamos resistir desde el punto de vista de nuestra salud. Pero creo que sí, que esa es la idea. La idea nuestra es fijar una carta gastronómica que tenga la calidad, que tenga la consistencia, la relevancia, la identidad que tenía la carta. Y ahora lo maravilloso es que he encontrado que se está trabajando en la Universidad de México, ya estoy anotada para un curso, sobre los recetarios como archivos. Es decir, los recetarios nos dicen tantas cosas de los contextos históricos que es realmente maravilloso. ¿Mm? Sí, Moni, ¿querés que hablemos un poquito de la ley de expropiación, del marco, de la participación de la sociedad civil?
Sí, Llego porque no sé cuánto tiempo nos queda, porque estamos yo un no poco... sé. Vos sabés que yo por hablar puedo seguir hablando 5 Sí, años, yo también, así pero que, eh, ah, acá lo que nos están diciendo, pues tenemos alguien que nos marca los tiempos y nos baja un poco a tierra, que esta charla va a quedar grabada en la página. O sea que la pueden volver a ver o pueden comentarle a otras personas para que entren. Y que además no es que hoy terminamos todo, o sea, en base después a intercambios y a preguntas, podemos pensar en otro conversatorio de estos. Pero bueno, volviendo, Pedro, a la participación de la sociedad civil, que cuando hablamos al principio dijimos que hoy es ineludible. ¿Cómo se dio acá esa participación? ¿Te acordás? perdóname, no sabía que me estabas preguntando a mí. Te estaba preguntando a vos. No, pensé que, a ver, yo me acuerdo que alrededor del año 2004, esto se cierra en el 97, y enseguida se transforma esto en un reclamo, En un momento nosotros lo consideramos como una de nuestras heridas patrimoniales más importantes, y de distintos sectores veníamos reclamando la expropiación. En ese momento Perdón, no... Pedro, perdón un minuto, no hay límite, Sí, Pedro, pero no de vamos a cansar, horario. si nos vamos a aburrir aparte. Pero Bueno, de bueno, alguna, sí, sí, perdona la interrupción. de alguna manera, muchas organizaciones vinculadas al patrimonio, vinculadas a la historia, vinculadas a la ciudad, vinculadas a la universidad, empezaron a trabajar de manera separada pidiendo la solución de este tema, que durante muchos años no se tenía muy claro porque había proyectos de expropiación en la legislatura de la ciudad y proyectos de expropiación en el Congreso Nacional. Y ninguno de estos proyectos avanzaban. Yo participé, Moni, ¿te acordás que hemos participado en algún proyecto en la legislatura para expropiar, que finalmente no se conseguían los consensos y no se podía? Por supuesto, en Te el año digo más, 2001, te digo más, hubo un proyecto cuando Macri era jefe de gobierno, que presentó la jefatura de gobierno para expropiarlo y eso fue en el año 2011. claro, Lo interesante es que si vos, que yo lo tengo hecho, analizás todo, digamos, el arco de los proyectos presentados, abarcan todos los bloques políticos. Y esto tiene que ver con que también cuando se votó, no sé si te acordás, cuando se votó la ley en el 2014, es estaba bien. decir, la segunda lectura, que fue en diputados, algunos diputados fue una de esas jornadas maratónicas, habían salido, se habían ido a sus oficinas, se habían tomado un descanso y se votó. Y pidieron, dada la envergadura de lo que era esta ley, volver a realizar la votación. Y yo creo que, salvo uno que se abstuvo, el resto fueron todos votos positivos. O sea, era bajo la presidencia de la Cámara de Diputados de Julián Julián Domínguez. Domínguez, gran defensor del patrimonio. Exactamente. A ver, el proyecto que originó esto era un proyecto de un senador Cabanchik, presenta el proyecto, logra que se sancione, que se promulgue en senadores, y en el 2014, con una férrea voluntad política del gobierno nacional y de Julián Domínguez, hizo que esto finalmente fuera sancionado por las dos cámaras. En ese momento, muchas organizaciones de la sociedad civil, digamos, tanto una organización que ha tenido un gran desarrollo en esto, como es la Asociación de Art Nouveau de Buenos Aires, el AMBA, con Willy Pastrana, el CICOP, la Ciudad Central de Arquitectos, bueno, ICOMOS, por supuesto, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, grupos o asambleas de vecinos, el Sí, observatorio porque ahí, claro, cuando nosotros hicimos con tanto basta de demoler, que no sé si la Basta de nombraste, Moler, no, como el el Tratado de Recuperar el observatorio, Observatorio del Patrimonio, como que el vos... observatorio, hacíamos performance, o sea, nos poníamos en la esquina, llevábamos termos y tomábamos un café afuera, nos hemos disfrazado, o sea, todo como para visibilizar algo que tenía que ser motorizado, o sea, la ley tenía que salir, porque Sí, cada momento que pasaba el deterioro era mayor en el edificio, ¿no?
inclusive había grupos en Facebook como Los Molineros que tenían una gran actuación. Digamos, esto generó también una enorme concientización en la ciudad y en el país de la necesidad de recuperar este bien histórico. Y acá muy bien dijiste en el país, es decir, yo vuelvo a resaltar el tema de que fueron los diputados de todos los bloques y además de las representantes de los ciudadanos de las distintas provincias, los senadores representantes de las distintas provincias, los que dieron, digamos, hicieron realidad esta ley de expropiación. Ley que además, digamos, crea una comisión administradora del molino integrada por diputados y senadores. O sea, y los diputados y senadores van cambiando de acuerdo a, obviamente, a sus ejercicios y a los cargos que ocupan porque tienen que ver con distintas comisiones. Y yo acá quiero hacer hincapié en el tema de las redes sociales, este fenómeno novedoso de las redes sociales, que digamos, tenemos un equipo de comunicación de gente joven que quiero aprovechar para decirles que es una maravilla. Ahí la tenemos a Liz, que es Elizabeth Ali, una genia, además de que hemos tenido a Hernán Bello, que, digamos, utilizan todos estos instrumentos novedosos, no solamente para comunicar lo que se hace, sino para recibir opiniones y sobre todo para recibir los aportes de la comunidad, desde fotos, desde, digamos, estas tarjetas que nos sirvieron para poder construir este nuevo relato, o también los recetarios. Todo esto ha surgido muchas veces de gente que, ya sea a través de los molineros, a través de la página oficial del molino, se ha contactado con nosotros y nos ha acercado material. Las fotos son inestimables porque permiten ver a veces detalles que de otra manera no se verían. Pedro, te quiero hacer una pregunta, vos que sos arquitecto, porque la voy a transmitir porque fue de alguien que la hizo. El tema de las estatuas. Era arquitecto. El tema de las estatuas y el tema de las aspas del molino, ¿no? Dos preguntas. Vos sabés que ahí tengo una duda. Ahí investigando un poco leí que las aspas no estaban en el proyecto original, que se agregaron después. Sí, son posteriores. Son posteriores. Bueno, las aspas, la idea, el equipo de restauración del molino, en el cual Muni forma parte de este equipo maravilloso, que también está el arquitecto Guillermo García y Nazarena Aparicio, que vienen con una gran experiencia anterior que fue la puesta en valor del Congreso, que se llamó el PRIE, que han tenido una destacada actuación en el edificio histórico, y también eso fue una especie como de escuela, de generación de expertise en relación a esto que posiblemente sea la obra de restauración más emblemática de Latinoamérica y para muchos de nosotros la que aborda el tema de manera integral, como hoy hablábamos con Moni. No es solamente una obra civil de restauración de un edificio. Esto también involucra a la sociedad civil, involucra también el reconocimiento de los trabajadores de la propia casa en la puesta en valor y también de la obra como un ejemplo del sistema de trabajadores y trabajadoras del siglo XX. Digamos. Hay muchos temas que se imbrican acá. Pero la pregunta va a ser... Sí, Moni. Yo lo que te quería, en esta cuestión de la participación, justamente a través de una foto que mandaron, se pudieron replicar los bronces de una especie de balcón que hay en el primer piso, en el salón de fiestas, un balconcito que es donde se colocaba la orquesta. Eso no se hubiera podido replicar de no haber existido esta foto, ¿no? Entonces, bueno, con el tema de las estatuas, ¿qué es lo que sabemos? No, pues yo quería decir algo antes. Como esta es una obra, por eso se toda mi explicación para decir que básicamente esta era una obra privada, no fue una obra pública, por lo cual el sistema de información que hizo el molino es prácticamente inexistente, porque los únicos planos que vos podés llegar a encontrar son los planos que se pueden haber presentado en 1916 ante un organismo para la no habilitación, porque no creo que hubiera ni siquiera... No, la famosa, ¿sabés dónde están los planos? En lo que es Aguas Argentinas, porque como abajo había una surgente de agua,
el señor Brena, nosotros hemos yo por lo menos he trabajado antes de la expropiación con estos planos, porque Brena tenía que ir todo el tiempo a pedir, digamos, el permiso y la habilitación, porque se dicen que de esa surgente sacaban el agua. Hay una foto donde los panaderos van a buscar agua, dice el lugar del agua, y dice la leyenda urbana que por ese tipo de agua natural el pan dulce, el emblemático pan dulce del molino, tenía un gusto tan especial. Bueno, hoy no podría ser porque indudablemente no creo que podamos utilizar esas aguas. Y a lo que yo me refería, que el completamiento de toda esta información necesaria para hacer el diagnóstico y para la obra de restauración, lo terminó completando la gente, acercando, como dijo Moni, acercaba fotos, imágenes, tomas, daba detalles de cómo eran los sótanos, cómo eran los subsuelos, cómo eran los balcones, dando información que ayudó a completar de alguna manera el sistema de información del edificio El Molino, necesario para hacer un proceso de restauración. Ahí justamente alguien pregunta lo del vitral de la cúpula. A ver, lo que yo tengo entendido por el arquitecto Guillermo García, que está a cargo de la obra, es que sí se va a poner en funcionamiento el sistema de las aspas. Y sí se van a reconstituir las esculturas faltantes de las aparentemente 14 provincias, ¿no? Que representaban. Las provincias que estaban en el momento, claro, que está previsto, Está previsto, pero digamos, no entra dentro de lo que es el convenio interjurisdiccional que se hizo entre el Congreso de la Nación, que es el propietario del edificio, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en las envolventes y en la cúpula. Pero, ¿por qué no se previó el tema? Me van a decir, las estatuas estaban en la fachada, por lo tanto, porque todavía no se cuenta con la documentación necesaria. Es decir, hubo un aporte que creo que fue del arquitecto Pablo Chiesa, de una foto que muestra las estatuas por el lado de Rivadavia. Y a mí el otro día en una de las tantas redes, ya no me acuerdo si son las fotos de la Belle Époque o demás en la que una participa, apareció una foto pero sobre el lado de Callao, con lo cual con estas dos fotos y si llega a aparecer más material como para poder tener una documentación que dé cuenta de todos los detalles, se van a reponer. Y Moni, ¿qué opinás sobre los usos del edificio? Sí, espera porque hay una pregunta del vitral de la cúpula. Los vitrales sí se van a reponer, está trabajando una vitralista de primer nivel, porque en realidad hay gente especializada en tratamiento de madera, gente especializada en tratamiento de paredes, gente que está especializada en vitrales, y lo que se logró es desmontar todo eso y poder mandar a reproducir, gracias también a fotografías que se enviaron, cuál era lo alegórico que estaba en los vitrales de la cúpula. Pedro, perdóname que te interrumpí, pero estaba la pregunta. Te iba a preguntar sobre los nuevos usos previstos en la ley. La ley, la 29007, plantea los siguientes usos. Plantea claramente que se tiene que volver a abrir la confitería. O sea, tanto los subsuelos como la planta baja y el primer piso van a ser para un uso como el que tuvo en su momento. Obviamente que estamos en 2020 y quizás no haga falta tener 3 subsuelos para poder sostener la fabricación. Así que todo eso se va a ir, digamos, adecuando. La idea es que también se puedan ver los hornos que son maravillosos, los hornos que en su momento fueron a leña y después a gas,
Y bueno, esos hornos lamentablemente a gas no van a poder usarse porque, bueno, hoy las normativas de seguridad, que este es otro tema a tener en cuenta, ¿no? Hoy hay normas de seguridad que no las había en el momento en que esta confitería funcionaba. Entonces, lo más seguro, porque esto además ha sido, y esto está claro que nosotros consultamos a los especialistas que nos asesoran, digamos, externamente. Hoy cualquier horno eléctrico cumple las mismas funciones que un horno de gas y va a permitir que sea habilitado. Hoy nunca podría haber una habilitación de semejante consumo de gas en un subsuelo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Después va a haber usos culturales. Se está trabajando a través de un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras, con mi facultad, de la UBA, para todo el tema del archivo, y también hay un diseño para la infraestructura cultural de un museo que está trabajando la gente de la Universidad de 3 de Febrero. Es decir, la idea es que todo el edificio sea un ámbito cultural. Lo que la ley establece es un lugar de museo y dedicado a la posibilidad de que artistas jóvenes puedan exponer ahí su obra. Y lo que dije antes de la confitería. Pero digamos, hay un montón de pisos, un montón de superficies, pero bueno, todo esto se irá decidiendo, lo irá decidiendo la comisión administradora, obviamente. Claro. Son 7.500 metros cuadrados la superficie. Sí, así que hay muchas cosas para hacer. Y hay una terraza maravillosa que también puede ser un lugar, digamos, gastronómico al que se pueda acceder con una vista maravillosa porque se ve la cúpula del Congreso de ahí. Quería hacer un comentario de color, ¿me dejas hacer, Mónica? Sí. Tendría que haber hecho un ratito antes. El Real Molino fue la ocasión de, por supuesto, de muchas películas nacionales, de muchas propagandas y también de muchos videos musicales. Y entre ellos hay un video que debe ser de los 80, de Rafael Acarrá, que lo pueden buscar, donde ella baja la escalera y que le ha servido al equipo de restauradores para recrear una vieja luminaria, que es la lámpara que está apoyada sobre la escalera, en los cuales se había perdido todo dato. Eso es como un dato de color que a partir de un video de Rafael Acarrá se pudo reconstruir esa especie como vasija, farola, que está en la punta de la escalera. También hay un video de Madonna que se hizo estando el molino cerrado, es decir, cuando ella vino a filmar la película de Evita, también, digamos, hizo este video en instalaciones del molino. Una cosa importante que no lo dijimos, que en el año 2004 hubo una apertura del molino, pero para digamos, un trabajo muy interesante, espacio abierto, y que coincidió con lo que después, es decir, tiene algunos puntos de contacto con lo que después sería Cromañón. Esto justamente fue previo a Cromañón y nos contaron, porque un tema que hay que también resaltar es que además del tema de las fotografías, estamos trabajando con entrevistas, es decir, estamos haciendo un trabajo etnográfico a través de entrevistas a distintos actores. A través de la entrevista a este grupo, pudimos ver que mientras ellos estaban desarrollando esta actividad adentro del molino, hubo un grupo que tocaba con bengalas en la Plaza de Congreso, que eran callejeros. Al poco tiempo pasaría la desgracia de Cromañón, donde también la gente nos comentaba de haber sido esto después de Cromañón, no lo hubiéramos podido hacer, o sea, no hubiera podido hacerse esta intervención adentro de un edificio sin los elementos de seguridad necesarios, ¿no? Una cuestión que quizá hay algunos, estamos terminando, lo que me están pasando que es importante es que se pueden contactar por mensaje privado a info@delmolino.gov.ar. Ahí podemos recibir otras preguntas, aportes, y bueno, nos quedamos con un montón de anécdotas y de cosas interesantes. Voy a elegir alguna. ¿Te parece, Pedro?
hemos hecho un relevamiento de, que bueno, nos queda quizá para la próxima, de todas las referencias literarias en torno al molino. Y hay una referencia maravillosa de Estela Canto, la amiga de Borges, que cuenta que Borges hizo unas citas ciegas y que en estas citas ciegas la voz de la mujer con la que hablaba no le parecía como para citarla en las confiterías que eran paquetas, es decir, las de Barrio Norte o Recoleta. Entonces la citó en El Molino, que describe Estela Canto, diciendo que lo dijo Borges, como una confitería de medio pelo. La sorpresa que se llevó, porque parece que la mujer era bellísima, muy sofisticada, sumamente elegante, y la había citado en El Molino. Y otra referencia importante es que las madres de Plaza de Mayo, en plena dictadura, para poder reunirse en distintas confiterías y evitar esa persecución de la que eran objeto, le cambiaban el nombre a las confiterías para despistar cuando hablaban por teléfono. Y al molino donde a veces se juntaban la llamaban La Rueda. Acá una de las participantes sí dice el tema del video de Locomía, sí, también lo tenemos. A ver, está el de Locomía, está el de que vos dijiste, el de Madonna, cuando vino a filmar la película de Perón, que ella reniega de ese video, pues ella estaba muy comprometida con el papel de Eva Perón y se olvidó la letra. Entonces, sí, se había olvidado la letra, no le había gustado cómo había estado ella. Es muy sencillo, es una cámara que en el primer piso que la busca, que se acerca, se da vuelta a una columna y después se aleja. Es El amor no vive aquí, se llama el video. También está el de Locomía y varias propagandas, por ejemplo, la de Chocolate Águila. No sé si te acordás, Moni, que hacía un actor que era afrodescendiente, posiblemente propaganda que hoy no se podría hacer. Hoy sería políticamente incorrectísima. Hoy sería políticamente incorrecta. Y bueno, fue por supuesto la ocasión de muchas películas y de muchas publicidades y de varios videos. Bueno, para terminar, que no es terminar porque tenemos, es decir, esto no pudimos abarcar, por ejemplo, cómo es la metodología, cómo hacemos estas investigaciones, que realmente es muy interesante, pero quizá, bueno, se los debemos, es decir, cómo a partir, por ejemplo, de una foto, y digo nada más que esto, tenemos una foto que formaba parte de la propaganda del molino, donde aparece una enorme cantidad de gente, 92 trabajadores. Esa foto que es de 1918, que vuelvo a repetir, el agradecimiento a Briñol, el dueño del Progreso, donde se venden las mismas masitas que se vendían en el molino, que nos la dio él. Se puede establecer claramente las jerarquías de los trabajadores. Y un datito, son todos de tez blanca y son todos varones. Así que bueno, esto nos está también permitiendo sacar ciertas conclusiones. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. En este conversatorio sobre nuevos abordajes, y muchas gracias a todos. Sí, y quiero resaltar que gracias tenemos quien es el secretario ejecutivo de la comisión, porque así como dije que la comisión administradora va cambiando de miembros porque son diputados y senadores en ejercicio, pero bueno, el secretario ejecutivo que nos acompaña desde el principio, realmente Angelucci, que está ahí siempre al pie del cañón, Augusto, bueno, agradecerle a todo ese equipazo que es realmente quienes con la camiseta del molino han hecho posible todo este trabajo, que uno piensa que, bueno, que en 2 años se ha hecho todo esto, desde lo material y desde lo inmaterial, que parece un imposible, pero bueno, ahí estamos, y muy orgullosos y orgullosas de formar parte de esta iniciativa. Bueno, solo me resta decir que la charla va a estar subida en Facebook y la pueden volver a ver si así lo consideran. Bueno, ya nos despedimos. Chao.